Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les dejo mi segundo fanfic. Espero que lo apoyen mucho y terminen por no seguir el fic de Inuyasha. He estado en un problema creativo en estos días. Voy a subir un nuevo capítulo. Suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Prólogo: la nada y un océano oscuro e infinito. No había luz, ni sonido, ni siquiera pensamientos claros. Solo existía yo, suspendido en un vacío sin forma, como si mi ser hubiese quedado atrapado entre el fin de una vida y el inicio de otra. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Quizás fueron segundos, quizás una eternidad. Y entonces, sin previo aviso, algo me arrancó de ese silencio eterno. Dolor. Una presión aplastante me envolvió, seguida de un ardor insoportable en el pecho. Mis pulmones se abrieron de golpe, y el aire, frío y punzante, entró como un fuego viviente. Un llanto involuntario brotó de mí, anunciando mi regreso a la existencia. La oscuridad cedió por un instante. Mis ojos, débiles y cansados, se entreabrieron lo suficiente para ver un rostro. Una mujer, de cabello castaño y mirada agotada, me sostenía entre sus brazos. Sus labios temblaban, pero aún así sonrió con ternura mientras susurraba. Hola, pequeño, y tu nombre es Peter Parker. Su voz fue el primer hilo de esperanza que escuché en este nuevo mundo. Un lazo nacido en medio del dolor y la incertidumbre. Pero el destino suele ser cruel con aquellos que apenas empiezan a vivir. Su fuerza se desvaneció tan rápido como había pronunciado mi nombre. Su respiración se volvió irregular, sus ojos se nublaron, y su calor comenzó a desvanecerse de mis pequeñas manos. La vida de la mujer que me dio la mía se apagó antes de que yo pudiera siquiera comprender lo que significaba. Los médicos intentaron salvarla, pero fue inútil. Todo lo que pudieron hacer fue asegurarse de que yo sobreviviera. Huérfano desde el primer día, sin un hogar ni un abrazo que me reclamara, el único destino que me quedó fue el orfanato. Así comenzó mi nueva existencia. Un renacer marcado por el vacío, por la pérdida y pero también por un nombre. Un nombre que, sin saberlo aún, cargaría con el peso de un gran poder y una gran responsabilidad. Capítulo 1: Ecos de un pasado olvidado. Han pasado 3 años desde que abrí los ojos por primera vez en este nuevo mundo. 3 años desde aquella noche en la que la mujer que me dio la vida murió en el parto, dejándome solo con un nombre prestado y una existencia incierta. El orfanato de Nueva York fue lo único que me recibió. Un edificio viejo, con paredes que guardaban grietas como cicatrices del tiempo, habitaciones compartidas y pasillos que resonaban con las risas y llantos de decenas de niños. No era un lugar perfecto, pero tampoco un infierno. Al menos nunca nos faltó comida caliente, y eso ya era un regalo en sí mismo. La vida aquí era sencilla pero caótica. No había muchos juguetes, apenas unas pelotas gastadas y muñecos rotos que iban pasando de mano en mano, pero lo que realmente llenaba el ambiente eran los quirks de los niños. Algunos tenían pequeñas habilidades inofensivas, como hacer brillar sus dedos o cambiar el color de su cabello. Otros, en cambio, desataban pequeños desastres. Paredes con agujeros, ventanas rotas, muebles volcados por un descuido de poderes que aún no sabían controlar. Así es este mundo, pensé más de una vez, observando cómo una cuidadora intentaba separar a 2 niños cuya discusión había terminado en llamaradas y sacudidas sísmicas. En mi interior, un recuerdo borroso se encendía. Un anime donde los héroes no eran leyendas, sino una profesión. Boku no Hero Academia. Escuchaba conversaciones de los adultos sobre los héroes más grandes de América. Una mujer llamada Starm Stripe, símbolo de justicia en todo el país, la primera y más fuerte heroína estadounidense. Y un hombre arrogante, pero en ascenso, conocido como Captain Celebrity, que parecía obsesionado con la fama tanto como con salvar gente. Sus nombres me resultaban extrañamente familiares y ecos de una vida pasada que aún no lograba comprender. A veces, en mis sueños, aparecían imágenes fugaces. Un joven universitario, sentado frente a una pila de libros y cómics. Páginas en las que un héroe vestido de rojo y azul se balanceaba entre rascacielos.
Y un extraño recuerdo de una pantalla iluminada, donde un anime hablaba de Quirks y héroes profesionales. Spider-Man. Boku no Hero Academia. Los nombres resuenan en mi mente como ecos de una vida anterior. ¿Fui ese universitario? ¿Soy solo un reflejo de sus recuerdos? La confusión me carcome, pero una cosa es clara. El destino me arrastró aquí con un propósito. Hoy en día, ya camino con normalidad, aunque mis piernas aún tiemblan si intento correr demasiado. Mis manos pequeñas pueden sostener cosas con firmeza, y mi cuerpo ya responde mejor, aunque sigue siendo el de un niño frágil. Lo más desconcertante no es lo que yo hago y sino lo rápido que se desarrolla en los demás. A los 3 años, los niños de este mundo ya muestran destellos de sus dones, algunos incluso con la confianza de pequeños adultos. Me sorprende, me intimida, y al mismo tiempo me recuerda que este no es el mundo del que provienen mis recuerdos. Cada día en el orfanato me acerca un poco más a esa verdad incómoda. Yo no pertenezco por completo ni a este mundo ni al anterior. Soy el puente entre ambos. Un niño huérfano, con recuerdos fragmentados de un pasado difuso, y un nombre que parece cargar con un peso que todavía no entiendo. No sé qué me espera en el futuro, pero mientras observo el cielo desde la ventana del orfanato, un pensamiento se aferra a mi mente con fuerza. El destino me está esperando. Y tarde o temprano, tendré que estar a la altura de él. Las cuidadoras del orfanato siempre me trataron bien. No eran perfectas, pero dentro de lo que podían, nos cuidaban como si fuéramos su propia familia. Conmigo, en particular, parecían tener una paciencia especial. Tal vez era porque nunca hacía demasiado ruido, o porque pasaba más tiempo observando que causando problemas. Ellas, sin embargo, siempre estaban atentas a ciertos niños y en especial a los mayores, los que tenían alrededor de 5 años. Era en esa edad, según decían, cuando algunos empezaban a mostrar señales de sus quirks. Recuerdo ver cómo los ojos de una cuidadora brillaban con fascinación cuando un niño hizo levitar una pelota por unos segundos, o cómo todas aplaudían cuando una niña encendió la punta de sus dedos como si fueran pequeñas velas. Ese niño tiene potencial. Esa niña será alguien importante. Los comentarios se repetían, y a mí me parecían extraños. Había entusiasmo, sí, pero también algo más. Un interés particular que iba más allá de la ternura. Y lo que más me perturbó fue lo que ocurrió después. Con el paso de los meses, noté un patrón inquietante. Algunos de esos niños especiales, los que habían mostrado sus quirks primero, simplemente desaparecían. Las cuidadoras nos decían que habían sido adoptados por familias amorosas, que ahora tendrían un hogar verdadero, pero nunca hubo despedidas, ni fotos de nuevos padres, ni cartas. Un día estaban con nosotros, y al siguiente sus camas quedaban vacías. Los más pequeños no se daban cuenta, aceptaban las palabras de los adultos como verdades absolutas. Pero yo observaba, y recordaba. Algo no encajaba. Había demasiada prisa, demasiada conveniencia en esas supuestas adopciones. Era imposible no sentir un escalofrío. En un mundo donde los quirks lo eran todo, ¿qué valor tendría un niño que mostrara habilidades prometedoras desde tan temprano? ¿Y qué clase de personas estarían interesadas en llevárselos? Esa duda se quedó grabada en mi mente, creciendo día tras día, hasta convertirse en una sospecha que me acompañaba incluso en sueños. Capítulo 2. El niño sin quirk. El tiempo en el orfanato se medía en rutinas repetidas. El desayuno con avena demasiado aguada, las clases improvisadas que alguna cuidadora intentaba darnos, las horas de juego en el patio donde los niños gritaban y corrían sin descanso. Pero aunque las paredes, los horarios y las voces parecían no cambiar nunca, yo sí lo hacía. Crecía, poco a poco, y con el crecimiento llegaron también las verdades amargas. A los 5 años, yo ya había comprendido que en este mundo no todos valíamos lo mismo. La primera grieta en mi vida apareció cuando cumplí 4. Los rumores entre los niños eran emocionantes. Hoy desperté mi quirk, mira lo que puedo hacer, mi papá seguro sería orgulloso si me viera.
Yo escuchaba, en silencio, viendo cómo uno tras otro comenzaban a mostrar habilidades extrañas y maravillosas. Una niña que podía encender la punta de sus dedos como si fueran velas. Un chico que flotaba a apenas 1 centímetro del suelo cuando se concentraba mucho. Otro que podía cambiar el color de su cabello de negro a azul con solo un chasquido. Yo, en cambio, seguía siendo normal. Demasiado normal. Los doctores llegaron como cada año, trayendo con ellos ese olor a desinfectante que impregnaba los pasillos. Se sentaban con sus carpetas, apuntaban cosas en voz baja, y nos revisaban uno a uno como si fuéramos productos en exhibición. Cuando fue mi turno, recuerdo el frío metálico del estetoscopio en mi pecho, el suspiro impaciente del hombre que me examinaba. Y entonces lo dijo. Lo siento. Este niño no desarrollará un Kirk. Tiene 2 articulaciones en el dedo pequeño del pie. Es un indicador genético claro. Las palabras salieron de su boca con la misma indiferencia con la que uno habla del clima. Para él, yo no era un niño. Era un resultado. Un descarte. Pero para mí, fue una sentencia. Ese mismo día, los juegos se detuvieron. Los que antes me llamaban amigo comenzaron a apartarse. Primero con miradas raras, luego con susurros, y finalmente con palabras abiertas. Eres raro. Un inútil. Un sin Kirk. No hubo golpes, no al principio. Lo que dolía más eran las risas contenidas, las carreras en grupo de las que quedaba excluido, el espacio que se abría a mi alrededor como si fuera una peste. En el patio, cuando intentaba acercarme, los demás simplemente daban la vuelta, inventaban excusas para no dejarme jugar. La soledad me abrazó más fuerte de lo que nunca imaginé. Las cuidadoras y ellas tampoco ayudaron. Algunas fingían no escuchar, otras me apartaban con suavidad. Deja que ellos jueguen entre sí, busca otra cosa que hacer. En sus voces no había crueldad, pero sí indiferencia. Y esa indiferencia pesaba. Me convertí en un fantasma dentro del mismo lugar al que debía llamar hogar. Nadie hizo nada. Nadie excepto ella. La cuidadora de ojos fríos. Siempre observando. Nunca me insultaba, nunca me reprendía más de la cuenta. Pero su mirada nunca se apartaba de mí. Como si me estudiara. Como si estuviera esperando algo que yo aún no entendía. Había momentos en que la encontraba en el pasillo, fingiendo ordenar papeles o revisar algún mueble, pero siempre estaba en mi camino. A veces me sonreía, una sonrisa tan falsa que me erizaba la piel. Otras, simplemente me seguía con los ojos hasta que yo salía de la habitación. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero con el tiempo, esa sensación de estar vigilado se volvió imposible de ignorar. Fui convertido en un paria. Un niño invisible para los demás. Hasta que, una noche, dejé de ser invisible. Me despertó un ligero movimiento en el hombro. Abrí los ojos, y allí estaba ella, inclinada sobre mí. Susurró que la acompañara, con esa voz suave que usaba frente a los adultos, pero que yo sabía que ocultaba algo más. El orfanato estaba en silencio. Los ronquidos de los demás niños llenaban el dormitorio, mezclados con el crujido de las viejas maderas bajo nuestros pasos. Yo caminé tras ella, medio dormido, sin saber qué esperaba. Quizá una charla sobre ayudar a ordenar juguetes, quizá alguna tarea especial como las que a veces les daban a los mayores. Eso pensé. Pero cuando entramos en su oficina y cerró la puerta, su expresión cambió. La sonrisa desapareció, sustituida por un gesto frío, calculador. Siéntate, ordenó. Obedecí, con el corazón latiendo rápido. Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano. Una extraña energía recorrió mi cuerpo, como hilos invisibles que me apretaban la piel. Intenté moverme, pero no pude. Intenté gritar, y mi voz se ahogó en mi garganta. Su Kirk. Me había paralizado. ¿Sabes, desperdicio? Susurró, inclinándose hacia mí. Puede que no tengas Kirk, pero eso no significa que no valgas nada. Su rostro se acercó tanto que pude ver el brillo enfermo en sus ojos.
Me vas a traer mucho dinero. Te voy a vender a un grupito de mafiosos en Japón. Sí, escuchaste bien. Ellos buscan niños como tú para experimentar. Imagínalo. Tu cuerpo usado como ratón de laboratorio. Deberías sentirte afortunado, pequeño. Quise llorar, quise correr, quise desaparecer. Pero mi cuerpo seguía siendo una prisión. Ella sonrió, disfrutando de mi impotencia. Con un movimiento rápido, sacó un costal de lona y lo abrió frente a mí. Tranquilo. No dolerá y mucho. Me levantó como si fuera una muñeca de trapo y me metió en el saco. Oscuridad. Un olor agrio de tela vieja y polvo me envolvió. Mi respiración rebotaba contra la tela cerrada, y sentía cada latido de mi corazón como un tambor que golpeaba mis costillas. Escuché cómo arrastraba el costal, cómo abría una puerta. El aire nocturno, frío, me golpeó en la cara a través de la tela. Y luego, el rugido de un motor. Un auto esperaba fuera. El costal fue lanzado dentro, y con él, yo. El golpe me arrancó un jadeo ahogado. El motor encendió, y el vehículo se puso en marcha. Lloraba en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad. No podía moverme, no podía pedir ayuda. Solo podía escuchar. El ronroneo del motor, las voces apagadas desde el asiento delantero, la respiración contenida de alguien que claramente esperaba este momento. Y entonces, lo último. Un pinchazo frío en mi hombro. Una aguja atravesando la tela y mi piel. Un líquido quemante corrió por mis venas. Mi mente se volvió borrosa, mis párpados pesados. El miedo fue lo último que sentí. El miedo y la certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. En este mundo, incluso un niño sin Kirk puede convertirse en mercancía. La oscuridad me envolvió por completo. Unas cuantas horas después el movimiento del auto me zarandeaba dentro del costal. El olor a gasolina se mezclaba con el de la tela húmeda que me rodeaba, y mi respiración se hacía cada vez más pesada por el efecto del sedante. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero mis oídos seguían funcionando. Y entonces escuché sus voces. Aquí está, dijo la cuidadora, su tono frío y profesional, muy diferente al que usaba frente a los niños. Un Kirk, sano y fuerte. Exactamente lo que pidieron. Un hombre respondió con voz grave, marcada por un acento extranjero. Bien. Los jefes estarán satisfechos. Pagan más por los que no tienen Kirk, ¿sabes? Menos complicaciones para los experimentos. Un segundo hombre soltó una carcajada seca. Y pensar que aquí, en este país, los sin Kirk son vistos como basura. Ironías de la vida. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Basura. Experimentos. Dinero. Eso era todo lo que valía para ellos. La cuidadora respondió con indiferencia. Mientras me paguen lo acordado, pueden hacer lo que quieran. Para mí, es solo un niño menos que alimentar. Hubo un silencio incómodo. Yo temblaba, no por el frío, sino por el terror. Quise moverme, escapar, pero el Kirk aún pesaba sobre mi cuerpo y el sedante corría por mis venas como fuego líquido. El auto avanzaba, y cada kilómetro parecía alejarme más del orfanato y de cualquier esperanza. Afuera, escuchaba de vez en cuando el ulular lejano de una sirena, pero el vehículo nunca se detenía. Sabían lo que hacían. ¿Y los otros niños? Preguntó uno de los hombres. Ya han pasado por mis manos varios, contestó ella sin titubear. Los más prometedores fueron adoptados y al menos esa es la versión oficial. Los clientes prefieren los que muestran habilidades tempranas, pero este tipo de casos también son valiosos. Diferentes compradores, diferentes usos. El tono en que hablaba era tan natural que me revolvió el estómago. No era la primera vez que lo hacía. No era la primera vez que entregaba a un niño como mercancía. La conversación continuó, y aunque el sedante empezaba a nublar mis sentidos, pude escuchar fragmentos. Japón y laboratorios ocultos y niños como sujetos de prueba y resultados garantizados, y cada palabra era un clavo en mi conciencia. Yo no entendía del todo qué significaba ser un experimento.
pero recordaba vagamente mis sueños de otra vida, las historias de cómics y animes donde científicos crueles jugaban con la vida de inocentes. Sabía que nada bueno me esperaba. Mis pensamientos se entrecortaban, mezclados con el zumbido del motor y las vibraciones del camino. Quise aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero lo único que tenía era el miedo. Miedo a no despertar nunca más. La voz de la cuidadora fue lo último que escuché claramente. Este niño me dará lo suficiente para desaparecer de aquí. Con el dinero, podré empezar de nuevo. La carcajada de los hombres resonó como ecos del infierno. Y entonces, todo se volvió borroso. El movimiento del auto desapareció, las voces se apagaron, y el peso del sueño me hundió en una oscuridad espesa. Un último pensamiento cruzó mi mente antes de perder la conciencia. No quiero morir y no aquí, no así. La nada me envolvió por completo. Capítulo 3. El laboratorio. El despertar fue brutal. No hubo calor, ni voces familiares, ni la risa de los otros niños del orfanato. Solo un frío metálico que me calaba hasta los huesos. Abrí los ojos con esfuerzo y me encontré rodeado de paredes grises, iluminadas por luces blancas que zumbaban como insectos atrapados. Intenté moverme y descubrí que estaba acostado en una cama metálica con correas ajustadas en mis muñecas y tobillos. El olor a desinfectante y químicos me hizo toser. Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. No tardé en escuchar pasos. 3 hombres con batas blancas entraron, acompañados por un par de guardias vestidos de negro. Sus rostros eran inexpresivos, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y codicia. ¿Este es el nuevo?, preguntó uno de los científicos, revisando unos papeles en una carpeta. Sí. Entregado directamente desde el orfanato. Sin Kirk confirmado, respondió un guardia. El científico levantó mi pie y observó mi dedo pequeño. 2 articulaciones y exactamente como lo describieron. Confirmado. Este niño es un Synkirk absoluto. Perfecto para pruebas de compatibilidad. Pruebas y compatibilidad, y las palabras flotaban en mi mente como amenazas invisibles. Otro de los hombres tomó una jeringa y se acercó. Instintivamente traté de resistirme, pero las correas me inmovilizaron. Tranquilo, pequeño, murmuró, como si sus palabras fueran consuelo. Si sobrevives, podría ser algo más que basura. La aguja entró en mi brazo. Sentí el ardor del líquido recorrer mis venas. No pude contener un gemido. Mientras tanto, los científicos conversaban entre ellos como si yo no existiera. Los jefes en Japón pagan bien por especímenes así. Dicen que quieren forzar la manifestación de Qmirks mediante combinaciones genéticas. ¿Crees que funcione?, preguntó otro. ¿Importa? Mientras sigan pagando, nosotros seguimos experimentando. La indiferencia en sus voces me hizo comprender algo aterrador. Para ellos, yo no era un niño. Era un objeto. Un sonido metálico me hizo girar la cabeza como pude. A través de una ventana con barrotes, alcancé a ver sombras moviéndose. Otros niños. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al vacío, como si ya hubieran aceptado su destino. El corazón me dolió al reconocer que no estaba solo en ese infierno, pero también me llenó de una angustia más grande. ¿Cuántos antes que yo habían pasado por esto? ¿Cuántos habían desaparecido sin dejar rastro? Las voces de los científicos se apagaron mientras mi visión se nublaba otra vez, producto de la inyección. La última imagen que vi antes de caer en la inconsciencia fue el reflejo de mi propio rostro en un vidrio. Pálido, indefenso, con los ojos abiertos de miedo. ¿Yo y de verdad no valgo nada? Oscuridad. Unas cuantas horas después, un científico que se quedó para verme cómo reaccionaba a la primera jeringa me vio reaccionar y dijo: «Está despierto», con una voz grave. Giré los ojos y vi a 3 hombres con batas blancas. Uno revisaba una carpeta con papeles, otro sostenía una jeringa, y el tercero parecía demasiado emocionado para ocultarlo. Detrás de ellos, 2 guardias vestidos de negro vigilaban la sala con indiferencia, como si todo aquello fuera rutina.
El que tenía la jeringa sonrió, mostrando dientes amarillos. Perfecto para pruebas de compatibilidad. Me debatí contra las correas, pero apenas me moví unos centímetros. La aguja entró en mi brazo. Sentí el ardor del líquido recorrerme las venas y no pude evitar soltar un gemido. Una puerta metálica se abrió con un chirrido agudo. Todos los científicos se cuadraron con nerviosismo. Un anciano encorvado entró, acompañado por más guardias. Tenía gafas gruesas, una bata impecable y una sonrisa que no transmitía bondad, sino cálculo. Doctor Garaki, dijeron al unísono. El hombre me observó como quien evalúa un insecto raro. Interesante. ¿Y un niño sin Kirk? Ajustó sus gafas, observándome como si ya supiera qué destino me esperaba. Perfecto. Estos especímenes son un lienzo en blanco. Un cuerpo que no se resiste tanto a la manipulación. Me recorrió un escalofrío. Prepárenlo para el protocolo inicial. Quiero resultados. Los siguientes días o semanas, perdí la noción del tiempo, fueron un infierno repetitivo. Inyecciones, análisis de sangre, electrodos en mi cabeza. Me sumergieron en tanques de líquidos viscosos que quemaban la piel, me hicieron inhalar vapores que me dejaban mareado, me obligaron a tragar pastillas que sabían a metal. A veces me mantenían despierto toda la noche con luces directas y ruidos constantes, midiendo cuánto resistía antes de quebrarme. Y no estaba solo. Vi a otros niños, más pequeños o más grandes que yo, sometidos a lo mismo. Algunos lloraban, otros gritaban, otros se quedaban en silencio hasta que sus cuerpos no soportaban más. Uno a uno fueron desapareciendo. No sé si murieron, si los desecharon, o si terminaron convertidos en algo peor. Yo sobrevivía. Apenas, pero lo hacía. Garaki tomaba notas cada vez que lo hacía. Interesante y más resistente de lo esperado. Habrá que intensificar la dosis. El tiempo se deshacía como ceniza. No sabía si habían pasado meses o años. Hasta que un día, de repente, lo supe. Tenía 9 años. El salto en el tiempo no fue una transición suave. Fue un borrón de 5 años manchados de dolor. Cuando intentaba recordar mi infancia, solo veía agujas, gritos, bisturís y la mirada satisfecha de Garaki cada vez que sobrevivía. En ese tiempo, mi cuerpo cambió. No desperté un Kirk, pero los sueros alteraron mi desarrollo. Mi musculatura creció antes de lo normal, mi resistencia era mayor que la de otros niños. Me veía más grande que mi edad, aunque por dentro seguía siendo un niño atrapado en una pesadilla. Los experimentos ya no se limitaban a agujas y líquidos. Ahora había peleas. Los guardias me arrojaban a una sala circular, rodeada de vidrio reforzado, donde Garaki y otros científicos observaban desde arriba. Y ahí soltaban criaturas. Eran monstruos. Humanos deformados, con músculos hinchados y ojos vidriosos, como si hubieran sido despojados de su alma. Prototipos de Nomu, anunció Garaki en una ocasión. Defectuosos, pero útiles para medir la resistencia. Al principio pensé que me matarían en segundos. Y quizá habrían podido. Pero esos seres eran torpes, inestables. Yo corría, esquivaba, me escondía, usaba todo lo que podía para sobrevivir. Mis instintos me gritaban dónde moverme, cuándo agacharme, cómo lanzarme a un lado justo antes de que un puño enorme me aplastara. Los científicos tomaban notas, murmuraban entre ellos, aplaudían cuando lograba durar más de 5 minutos. Yo no quería pelear. Solo quería vivir. Con el tiempo, mi cuerpo se endureció. Aprendí a usar la fuerza que los sueros me habían dado. Ya no solo esquivaba. Golpeaba, mordía, arañaba, pateaba. No siempre ganaba, pero sobrevivía. Y en ese lugar, sobrevivir era todo lo que importaba. Cada victoria, sin embargo, tenía un precio. Veía a otros niños entrar a esas mismas pruebas y no salir jamás. La sala de pruebas olía a sangre seca y sudor. Estaba de pie en el centro, con mis manos temblando. No sabía si por miedo o por la rabia acumulada. Garaki apareció detrás del vidrio. Sus ojos brillaban de emoción.
Has sobrevivido más de lo esperado, sujeto 23. Sí, así me llamaban. Ya no era Peter, ni nadie. Solo un número. Ha llegado el momento de un verdadero desafío. Tragué saliva. 2 guardias activaron mecanismos en las paredes. Escuché el sonido de cadenas rompiéndose, un rugido profundo que heló la sangre en mis venas. Una compuerta se levantó, revelando una jaula oscura. De las sombras emergió algo más grande que cualquier prototipo que hubiera visto antes. Su piel estaba cosida en varios puntos, músculos desproporcionados recorrían su torso, y su mandíbula parecía hecha para destrozar. Sus ojos vacíos me miraban como si yo fuera carne fresca. Un Gnomu. No un prototipo inestable, no una criatura a medio formar. Esto era distinto. Los científicos murmuraban con entusiasmo. Garaki sonreía. Veamos cuánto puede durar nuestro pequeño experimento contra una creación más irrefinada. El gnomo rugió, haciendo vibrar el suelo. Yo tragué aire con fuerza. Mis piernas temblaban, pero no retrocedí. Porque sabía que en ese instante, o sobrevivía y o dejaba de existir. El rugido volvió, más cerca. El gnomo se lanzó hacia mí. Y la prueba comenzó. El doctor Garaki apareció entre las sombras, con su eterna sonrisa torcida. Ajustó sus gafas y habló con calma, como si esto fuera una simple clase de laboratorio. Has sobrevivido a lo que ningún otro niño pudo, sujeto 23. Ahora es momento de ver hasta dónde llega tu resistencia real. Mi corazón martilleaba en el pecho. Miré al gnomo, que dio un paso hacia adelante. El suelo vibró bajo su peso. Esto no es un prototipo y esto es un monstruo de verdad, pensé. Las luces de la sala se intensificaron. Desde arriba, los científicos activaron sus grabadoras, listos para registrar cada segundo. El gnomo rugió, desplegando su fuerza brutal. Su voz era la de un animal salvaje encerrado demasiado tiempo. Yo respiré hondo. No tenía armas, no tenía Kirk. Solo mi cuerpo, apenas entrenado por años de dolor y pruebas. Y entonces escuché la orden, clara y cortante. Ataca. El gnomo se lanzó hacia mí, y el mundo se volvió ruido y movimiento. El gnomo cargó contra mí con una velocidad que no parecía corresponder a su tamaño. Su sombra me envolvió, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el aire cortado por su brazo, que pasó a escasos centímetros de mi rostro. El impacto contra el suelo levantó fragmentos de concreto, y un estruendo me ensordeció. Rodé hacia un costado, apenas salvándome de ser aplastado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. Cada instinto me gritaba que corriera, pero no había salida. No era una pelea. Era una cacería. El monstruo levantó su cabeza, sus ojos vacíos buscándome como si su olfato pudiera detectar mi miedo. Dio un paso más, el eco de sus pies se sintió como un tambor de guerra. Observa, sujeto 23. La voz de Garaki resonó desde los altavoces. El gnomo no tiene voluntad. No tiene miedo. Solo obedece. Si quieres sobrevivir, tendrás que romper tus propios límites. Romper mis límites y pensé, tragando saliva. Mis límites habían sido destrozados una y otra vez durante los últimos 5 años. Aguanté hambre, golpes, inyecciones que quemaban como fuego líquido. Pero nada de eso se comparaba con estar frente a este ser. El gnomo rugió otra vez y se lanzó. Esta vez levantó su brazo como un martillo, dispuesto a aplastarme. No pensé, solo reaccioné. Salté hacia adelante, directo entre sus piernas, raspando mis codos y rodillas contra el suelo. El monstruo golpeó el piso con tanta fuerza que el suelo tembló. Me levanté tambaleando y corrí hacia la pared, tratando de poner distancia. Pero entonces escuché un silbido en el aire. Me giré, y su enorme puño ya estaba frente a mí. Apenas alcancé a cruzar los brazos antes de recibir el impacto. El golpe me lanzó como una muñeca de trapo contra el muro. El dolor recorrió todo mi cuerpo. Tosí sangre. Los científicos del otro lado del vidrio tomaban notas, fascinados, como si fuera un simple experimento.
Resistencia ósea notable, dijo uno. Su organismo se ha adaptado al estrés, el sujeto sigue consciente, respondió otro, con tono casi orgulloso. Me arrastré por el suelo, con los pulmones ardiendo. El gnomo se acercaba otra vez, implacable. No sentía dolor, no mostraba dudas. Era la máquina perfecta. No puedo ganarle con fuerza, me dije. Tengo que pensar y tengo que usar lo que ellos me enseñaron. Recordé los ejercicios de reflejos, los castigos por no esquivar a tiempo, las horas que pasé soportando choques eléctricos que me obligaban a reaccionar más rápido. Tal vez eso era lo único que podía usar. El gnomo volvió a embestir. Corrí hacia él, y en el último segundo me agaché y giré, dejando que su propio impulso lo hiciera chocar contra la pared. El estruendo fue tan grande que parte del concreto se resquebrajó. El monstruo se sacudió el polvo, sin inmutarse. Giró la cabeza hacia mí y rugió. Daraki aplaudió lentamente detrás del vidrio. Interesante y muy interesante. Este sujeto no solo resiste, se adapta. El gnomo arrancó un pedazo de muro con su mano y lo lanzó hacia mí como si fuera una piedra. Apenas me aparté, y el proyectil explotó contra el suelo, lanzando fragmentos que me cortaron la piel. Sentí la sangre tibia correr por mi mejilla, pero no podía detenerme. Corrí hacia él, esquivando sus brazos, buscando un punto débil. Pero no había nada. Su cuerpo estaba hecho para soportar cualquier cosa. Y entonces entendí algo. No se trataba de vencerlo. Se trataba de sobrevivir lo suficiente para demostrar que era un sujeto valioso. El gnomo alzó ambos brazos y los dejó caer contra mí como una guillotina. Rodé hacia un costado, y el suelo se partió bajo la fuerza del impacto. Aproveché su breve lentitud y salté hacia su espalda, trepando con uñas y dientes como un animal acorralado. ¡Raa! Rugió, sacudiéndose con violencia. Me sujeté con todas mis fuerzas, clavando los dedos en las cicatrices de su piel. No sé de dónde saqué el coraje, pero grité mientras le golpeaba la cabeza con mi puño cerrado, una y otra vez. No sirvió de nada. Era como pegarle a una muralla. El gnomo me agarró de un brazo y me lanzó contra el suelo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Los científicos comentaban entre murmullos, como buitres alrededor de un cadáver. Impresionante tolerancia al dolor. Las constantes vitales siguen estables, aunque debería estar inconsciente. Daraki, sin embargo, no apartaba la vista de mí. Sus gafas brillaban con interés. Levántate, sujeto 23. Aún no ha terminado. Quise maldecirlo, pero lo único que salió de mi boca fue sangre. Me tambaleé, poniéndome de pie otra vez. El gnomo se preparaba para cargar de nuevo, su respiración pesada llenaba el aire. Si caigo aquí será el fin. Nadie me recordará. Seré solo otro experimento fallido. Apreté los dientes, obligando a mis piernas a moverse. El gnomo rugió, y ambos corrimos uno hacia el otro. Capítulo 4. Ecos de libertad. El suelo retumbó bajo mis pies justo cuando el gnomo y yo estábamos a punto de chocar. El rugido del monstruo se cortó en seco cuando todo el laboratorio tembló como si un terremoto lo sacudiera desde sus cimientos. ¡Boom! Una explosión resonó a lo lejos, seguida del chillido metálico de puertas blindadas siendo arrancadas. Luces rojas bañaron los muros del recinto, y una alarma comenzó a sonar sin tregua. Alerta de seguridad. Instalaciones comprometidas. Invasión confirmada. Identificación. Héroes. Mis piernas se detuvieron solas. El aire, cargado de polvo y humo, se llenó de un murmullo lejano. Gritos, pasos acelerados, órdenes gritadas con furia. ¿Héroes? Aquí. Mi corazón se agitó con una esperanza tan feroz que dolía. El doctor Daraki emergió de entre las sombras con su sonrisa torcida e intacta, como si nada de aquello lo alterara. Ajustó sus gafas con calma, y con un gesto levantó la mano. «Detente». El gnomo, obediente como una máquina sin alma, congeló su ataque en seco. Su respiración pesada resonaba, pero no dio un paso más hacia mí.
Garaki se volvió hacia la criatura y habló como si diera instrucciones a un perro fiel. Sígueme. No podemos perder tiempo aquí. El gnomo asintió con un gruñido gutural y retrocedió, acercándose al doctor. Mi cuerpo entero temblaba, la sangre goteaba de mis labios, y el dolor me atravesaba como fuego líquido. Pero en mi interior se encendió una chispa. Esta era mi oportunidad. Si los héroes estaban aquí, significaba que había una salida. Que el infierno que había vivido durante tantos años tal vez podía terminar. Mientras Garaki y su monstruo comenzaban a alejarse, sus pasos retumbando hacia un pasillo lateral, yo caí de rodillas, respirando con dificultad. Mi vista se nublaba. Pero entonces una voz interior me gritó. Levántate. No mueras aquí como un simple número. Apreté los dientes y, con todas mis fuerzas, apoyé una mano contra el suelo, obligando a mi cuerpo a reaccionar. Sentí como mis huesos protestaban, pero logré ponerme de pie tambaleante. Las alarmas no cesaban. Otro boom sacudió la base, esta vez más cerca. Fragmentos del techo cayeron como lluvia, y las luces parpadearon. Corrí. No sabía hacia dónde, solo seguía los pasillos, guiado por el eco de las explosiones y los gritos que se acercaban. Mis pies descalzos chocaban contra el frío piso metálico, dejando un rastro de sangre. Cada esquina era un riesgo. ¿Y si me encontraba con otro gnomo? ¿Y si Garaki me veía? Pero el miedo de ser atrapado otra vez era peor que cualquier herida. Mientras avanzaba, vi jaulas de contención reventadas, tanques de cristal rotos con líquidos verdes derramándose. Dentro de algunos aún quedaban restos y formas inhumanas, experimentos a medio terminar. Un escalofrío recorrió mi columna. Ese iba a ser mi destino y uno de esos monstruos sin rostro. Un rugido estremeció el pasillo. A lo lejos, entre humo y luces parpadeantes, vi siluetas moviéndose. Algunos tenían capas. Otros armaduras. Escuché una voz fuerte y clara, inconfundible entre el caos. Aquí hay más pasillos. Busquen sobrevivientes. Era un héroe. De verdad. Mis piernas movieron más rápido de lo que creí posible. Grité con lo poco de aire que me quedaba. Ayuda. El eco se perdió entre el estruendo de otra explosión. De repente, una sombra se cruzó en mi camino. Mi corazón casi se detuvo y no era un héroe. Era uno de los asistentes de Garaki, con bata blanca manchada de sangre y sudor, que corría en dirección contraria con documentos en las manos. Me vio, y sus ojos se abrieron con horror. El sujeto 23. Exclamó. No lo pensé. Tomé un pedazo de metal caído del techo y lo lancé hacia él. No tenía fuerza suficiente, pero fue lo bastante para sorprenderlo. Aproveché ese instante para empujarlo y seguir corriendo, mientras él caía de bruces. Las alarmas gritaban cada vez más fuerte. Podía sentir cómo el aire cambiaba. Más polvo, más humo, más gritos. Estaba cerca. Y entonces, de pronto, escuché un estruendo tan brutal que el suelo bajo mí se levantó en ondas. Me lancé al piso por instinto, cubriéndome la cabeza. ¡Boom! El pasillo detrás de mí fue borrado en un destello de fuego y escombros. Tosí con desesperación, mis pulmones ardiendo por el humo. Alguien había destruido esa parte de la instalación. Me quedé quieto un segundo, jadeando, con el corazón martillando. Y entonces, por primera vez en años, lo sentí. Esperanza y miedo, mezclados en un solo instante. Los héroes están aquí. Si llego hasta ellos y puedo ser libre. Me puse de pie otra vez, tambaleando, y seguí corriendo. El pasillo se sacudía como si el mismo mundo estuviera a punto de derrumbarse. El aire olía a humo, sangre y metal quemado. Yo apenas podía mantenerme en pie, cada paso me arrancaba un gemido ahogado, pero no había tiempo para detenerme. A lo lejos, gritos desesperados se mezclaban con voces firmes. Órdenes de héroes, rugidos de gnomus. El laboratorio se había convertido en un campo de batalla. Me arrastré por un corredor lateral, apoyándome en la pared.
Mis manos dejaron marcas rojas sobre el metal frío. Cuando doblé la esquina, lo vi. Una jaula reventada, y dentro de ella un gnomo suelto, más pequeño que el que había enfrentado, pero igual de aterrador. Sus ojos vacíos me recorrieron por un segundo. Congelé mi respiración. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de aire lo golpeó contra la pared, destrozándola. La criatura rugió, pero fue sometida por un héroe vestido con armadura azul, que la mantenía clavada al suelo con cadenas de energía. Sus palabras retumbaron como un trueno. Objetivo neutralizado, continúen con la búsqueda de sobrevivientes. Me quedé paralizado. Era real. Los héroes estaban aquí. El gnomo se agitaba, pero el héroe no me vio. Estaba ocupado dando órdenes a otros que apenas distinguía entre el humo. El contraste era brutal. Ellos movían con determinación y esperanza, mientras yo no era más que un niño ensangrentado, invisible entre las ruinas. Seguí corriendo, con el corazón acelerado. El estruendo de un portón blindado cayendo me obligó a girar la cabeza. A lo lejos, vi la silueta encorvada del Dr. Daraki, rodeado de científicos y protegido por dos gnomos enormes que abrían camino entre los escombros. Su voz chillona se alzó por encima del caos. No dejen rastros. Quemen los archivos. Los especímenes prioritarios deben preservarse. Mi sangre se congeló. Especímenes. Así me llamaba. Así nos llamaba a todos. Mi instinto gritó que me escondiera, que no me dejara ver. Me pegué a un respiradero destrozado y contuve el aliento mientras el doctor pasaba, arrastrando documentos y cápsulas con líquidos oscuros. El gnomo que lo escoltaba giró la cabeza hacia donde yo estaba, y por un instante sentí que sus ojos vacíos me perforaban el alma. Pero siguió caminando. Mi cuerpo entero temblaba. Me mordí el labio hasta sangrar para no soltar un sollozo. Si me encontraba, me arrastraría de vuelta al infierno. Cuando desaparecieron en otro pasillo, salí de mi escondite y avancé tambaleándome. Cada metro era una lucha. El humo me raspaba la garganta, la sangre bajaba por mi pierna, y mis brazos apenas respondían. Pero en mi pecho había algo más fuerte que el dolor: la esperanza. Si llego a los héroes y puedo vivir. No quiero morir aquí. No como un experimento. No como un número. El eco de pasos metálicos se acercaba. Luces parpadeantes iluminaron el pasillo frente a mí. Era mi última oportunidad. Aquí. Intenté gritar, pero mi voz salió rota, apenas un susurro. Tosí, y la sangre me llenó la boca. Las siluetas aparecieron entre el humo. Dos héroes con trajes brillantes, uno portaba un escudo de energía, el otro tenía guantes que chisporroteaban con electricidad. Mis rodillas flaquearon. La vista se me nubló. Solo pude extender una mano hacia ellos antes de desplomarme en el suelo frío. Lo último que escuché fue una voz firme, segura, cargada de algo que no había oído en años. Compasión. Aquí hay un niño. Todavía respira. La oscuridad me envolvió, pero esta vez no era la fría prisión de un laboratorio. Era un vacío cálido, teñido de esperanza. El caos del laboratorio me llevó por pasillos que jamás había visto. Los gritos, las alarmas y los rugidos de gnomos hacían imposible pensar con claridad. Yo corría, simplemente corría, buscando un resquicio de salida. De pronto, las paredes cambiaron. Los muros estaban marcados con símbolos rojos y advertencias biológicas. Reconocí el lugar. La sección de compatibilidad. Había escuchado murmullos de los científicos sobre este sitio. Era donde realizaban pruebas de transmisión de quarks, experimentando con animales para intentar replicar sus habilidades en humanos. El aire aquí era distinto. Olía a formol, a hierro y a carne quemada. Celdas transparentes alineaban el corredor, cada una con jaulas metálicas y recipientes donde criaturas retorcidas y desfiguradas respiraban apenas. Algunos eran animales comunes y o lo habían sido, hasta que las agujas y sueros los deformaron. Mis recuerdos se mezclaron con los horrores frente a mí. Había oído las risas sádicas de los científicos cuando hablaban de éxitos parciales.
ratas con piel endurecida como metal, perros que podían generar descargas eléctricas y monstruos que no deberían existir. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca. Cada sombra parecía una trampa. Debo salir de aquí. Rápido. Corrí hacia un pasillo lateral, pero en mi prisa no noté la pequeña cápsula rota en el suelo. De su interior, una criatura diminuta, oscura y de movimientos ágiles, trepó hasta engancharse en mi ropa desgarrada. No lo sentí al principio. Estaba demasiado concentrado en respirar y mantenerme en pie. Un destello de luz apareció adelante. Una salida. El muro se había resquebrajado por las explosiones, y más allá podía ver humo, polvo y una figura pequeña, firme, vestida de amarillo con una capa ondeando entre los escombros. Mi corazón casi se detuvo. Lo reconocí, incluso con mis recuerdos confusos. Ese héroe veterano, de cabello blanco y mirada feroz y Gran Torino. Esperanza. Libertad. Por fin. Mis pies movieron solos, arrastrándome hacia la salida. Pero en ese instante, un dolor agudo me atravesó el brazo. ¡Ah! Grité, cayendo de rodillas. La criatura que se había pegado a mi ropa se hundió en mi piel. Una araña. No era una común. Su cuerpo brillaba con tonos extraños, sus patas largas se aferraban con fuerza. La reconocí de las historias que había oído entre los niños. Un experimento genético, diseñado para transmitir habilidades de otras especies mediante la mordida. Sus colmillos se clavó más profundo. Sentí como un veneno ardiente corría por mis venas, quemándome desde adentro. Mi visión se nubló, mi cuerpo tembló incontrolablemente. No y ahora no y. Intenté arrancarla, pero antes de que pudiera hacerlo, el techo crujió sobre nosotros. Un escombro enorme se desplomó, aplastando a la araña contra el suelo. Su cuerpo chasqueó en un sonido húmedo, quedando inerte. Yo jadeaba, sudando frío. El dolor persistía en mi brazo, irradiando a cada nervio como fuego líquido. Miré hacia adelante. El agujero en la pared, la figura de Gran Torino iluminada por la luz roja de las alarmas. Mi salvación estaba allí. Podía sentirlo. Apreté los dientes, ignorando el ardor insoportable en mis venas, y di un paso hacia adelante. Luego otro. El mundo giraba, pero no podía detenerme. No ahora. Casi estoy libre. Capítulo 5. Ecos en la oscuridad. La noche había caído sobre los suburbios industriales de Nueva York. Entre naves abandonadas, fábricas oxidadas y almacenes olvidados, había un edificio que no aparecía en ningún registro público. Su fachada parecía la de cualquier complejo de laboratorios farmacéuticos en quiebra, pero para los héroes reunidos aquella noche, era un nido de podredumbre. En el silencio, solo se escuchaba el crujir del viento contra los muros y el lejano zumbido de transformadores eléctricos. Un convoy de vehículos se detuvo a unas calles de distancia. De ellos descendieron héroes de élite, cada uno con un papel específico en la operación. El perímetro está asegurado, informó el GSOT, su voz baja, firme. Su cuerpo flexible se enroscaba como una sombra, atento a cualquier movimiento. Cementos asintió, colocando sus palmas en el suelo. A la señal, levantaré muros para impedir que cualquier cosa huya de adentro. Al frente de todos, con su imponente presencia y su aura abrasadora, estaba Endeavor. Su cuerpo parecía un horno viviente. Llamas recorrían sus brazos y hombros con un rugido apenas contenido. Sus ojos ardían con determinación. No podemos permitir que este lugar siga funcionando. El informe es claro. Tráfico de personas, experimentos ilegales con Quirks y aquí se han perdido demasiadas vidas. Hoy ponemos fin a esto. Aux, con sus alas rojas desplegadas, sonrió con ironía mientras giraba una de sus plumas entre los dedos. Suena sencillo cuando lo dices así, Endeavor. Pero si los rumores son ciertos, ahí dentro hay algo más que simples traficantes. Detrás de ellos, un veterano de cabello canoso y cuerpo bajo observaba en silencio. Gran Torino, con su traje amarillo desgastado, no necesitaba hablar mucho.
Sus años en la primera línea le daban un instinto que los jóvenes héroes no tenían. Al mirar el edificio, sus arrugas se acentuaron. Había algo en ese silencio, en esa quietud, que no le gustaba nada. Esto no es un escondite improvisado. Es una guarida planeada. Aquí no solo se ocultan y aquí producen. Con un gesto, Endeavor levantó la mano. Avanzamos. Los héroes se dividieron en grupos, avanzando por distintas entradas para rodear el laboratorio. Cementos levantó barreras de hormigón a la distancia, cerrando rutas de escape. Aux envió plumas como centinelas voladores, cada una transmitiendo vibraciones sutiles que delineaban el mapa interior. Y entonces, el asalto comenzó. Dentro del laboratorio la primera explosión hizo retumbar los muros. Una puerta blindada se dobló bajo el impacto combinado de Cementos y Endeavor. Llamas se filtraron hacia adentro, iluminando un pasillo metálico cubierto de polvo. Sirenas comenzaron a sonar, una alarma aguda que cortaba los tímpanos. Los héroes avanzaron en formación, cubriendo cada esquina. Las luces parpadearon, mostrando pasillos interminables con puertas numeradas, cada una cerrada con cerrojos electrónicos. Aux fue el primero en entrar en una de las salas. El olor lo golpeó como un puñetazo. Químico, metálico, y algo más y carne quemada. Sus ojos, entrenados, se abrieron al ver lo que había dentro. Jaulas. Decenas de jaulas. Algunas contenían restos de animales. Gatos, perros, ratas y deformados por mutaciones grotescas. Ojos adicionales, extremidades malformadas, piel desgarrada por un crecimiento antinatural. Otras jaulas estaban vacías, las cerraduras aún húmedas de sangre. Maldito sí, murmuró Aux, con un nudo en la garganta. El Gesot, a su lado, frunció el ceño. Esto y no es solo tráfico. Es experimentación. Más adelante, otra sala fue derribada por Endeavor. Lo que vio lo hizo apretar los dientes. Cápsulas cilíndricas de vidrio, cada una con un líquido verdoso. Flotando en su interior había cuerpos humanos, inertes. Algunos eran niños. Otros adultos. Todos con cicatrices quirúrgicas, respirando apenas mediante tubos conectados a máquinas. ¿Qué demonios sí? Cementos retrocedió, incapaz de contener la repulsión. Endeavor rugió, y las llamas alrededor de su cuerpo se intensificaron. Sacaremos a todos los que podamos. Pero Gran Torino, que observaba desde atrás, no compartía del todo el impulso inmediato. Su instinto le decía algo más. Había patrones en esas cicatrices, cortes demasiado precisos, como si buscaran implantar, no solo estudiar. Están intentando unir lo que no se puede unir y forzar habilidades en cuerpos que no fueron creados para soportarlas. No dijo nada. Guardó la sospecha para sí. El contraataque en laboratorio, sin embargo, no estaba indefenso. A medida que los héroes avanzaban, las paredes parecían abrirse, revelando puertas ocultas. De ellas comenzaron a salir hombres armados, guardias con quirks ofensivos y equipos tácticos. Las balas silbaron. Cementos levantó muros instantáneamente, deteniendo el primer aluvión. Endeavor respondió con un torrente de fuego que convirtió el pasillo en un horno incandescente. Aux lanzó sus plumas como proyectiles veloces, derribando armas y desarmando a los atacantes antes de que pudieran reagruparse. El choque fue brutal. Pero lo más aterrador no fueron los guardias. Desde una compuerta lateral, una figura salió tambaleándose. No era hombre, ni bestia. Su cuerpo parecía humanoide, pero retorcido, con músculos expuestos y ojos apagados. Respiraba de manera irregular, como si estuviera vivo por pura fuerza externa. ¿Qué es eso? Murmuró el Gesot, tensando su cuerpo. La criatura rugió, lanzándose contra los héroes. Cementos alzó un muro, pero la aberración lo atravesó con un golpe brutal, como si su fuerza excediera lo posible. Endeavor no dudó. Con un movimiento, envolvió a la criatura en un mar de fuego, incinerándola hasta reducirla a cenizas. Pero el impacto dejó un eco. Eso no era un experimento cualquiera. Eso era un arma. Aux tragó saliva.
Si tienen más de esos, estamos en problemas. Gran Torino apretó los puños. Algo no cuadra. Y estoy perdiendo tiempo. Con un impulso, el veterano se separó del grupo, usando su jet para desplazarse por los pasillos superiores. Su misión personal acababa de comenzar. La búsqueda mientras la batalla rugía en los pasillos principales, Gran Torino avanzó hacia los niveles inferiores. Con cada paso, la sensación de opresión aumentaba. Las alarmas pintaban todo de rojo intermitente, y el humo comenzaba a filtrarse desde los enfrentamientos superiores. En su memoria resonaban viejas guerras, antiguos experimentos que habían escuchado rumores en sus días con Mana Shimura. Y aunque no podía confirmarlo, sabía que lo que estaba viendo era solo la superficie de un iceberg aterrador. Al llegar a una sala secundaria, escuchó un ruido distinto. No el rugido de una criatura ni el eco de armas. Era el sonido débil de pasos y pequeños, arrastrados. Gran Torino se detuvo, afilando el oído. Y entonces lo vio. Un niño. Tendría unos 9 años, con ropa desgarrada y el cuerpo cubierto de heridas recientes. Se tambaleaba, apenas consciente, con la mirada perdida entre humo y sangre. Gran Torino dio un paso adelante, pero se detuvo en seco al ver un detalle más. Sobre la ropa destrozada del niño, una pequeña araña de apariencia extraña se aferraba con desesperación. Su cuerpo brillaba con tonos metálicos, venas púrpuras recorriendo su abdomen. Antes de que pudiera reaccionar, la araña hundió sus colmillos en el brazo del niño. El pequeño gritó, cayendo de rodillas, mientras la criatura se soltaba, agitándose como si hubiera cumplido su propósito. Un pedazo del techo se desplomó con el temblor de otra explosión y la aplastó al instante. El niño se retorcía, con la piel enrojecida y sudor empapándole el rostro. Gran Torino no dudó más. Corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos, y revisó su pulso. Estaba vivo, pero febril, convulsionando. Aguanta, chico, y no te voy a dejar aquí. El techo crujió sobre sus cabezas. El laboratorio entero comenzaba a derrumbarse bajo la ofensiva de los héroes. Las alarmas se mezclaban con rugidos y disparos. Gran Torino apretó los dientes, ajustó su agarre sobre el niño, y encendió sus propulsores. Con un impulso, atravesó los pasillos destruidos, esquivando escombros y sombras que se movían entre la oscuridad. En más de una ocasión, creyó sentir miradas desde cápsulas aún intactas, como si otros experimentos observaran su vida. Pero no miró atrás. El escape en los niveles superiores, Endeavor y los demás seguían luchando. Aux detectó el destello amarillo de Gran Torino en el radar de sus plumas. El viejo encontró algo. Gritó por el comunicador. Endeavor asintió, lanzando una ola de fuego que derribó a otro grupo de guardias. Cúbranle la salida. El edificio temblaba como un gigante moribundo. Las paredes cedían, y el humo ya cubría los corredores como un manto. Gran Torino emergió de entre las sombras, sosteniendo al niño inconsciente. Su capa amarilla estaba manchada de polvo y sangre, pero sus ojos ardían con determinación. Tengo a alguien. Rugió, y los demás héroes abrieron paso. Un último muro cedió, y la noche los recibió con el aire fresco. Cementos cerró el acceso con una muralla de concreto, sellando el infierno detrás de ellos. Los héroes respiraron, agitados, pero con la certeza de haber arrancado algo valioso de las garras del mal. Gran Torino miró al niño en sus brazos. Su rostro era pálido, sus labios murmuraban algo incoherente, como si luchara en sueños. El veterano frunció el ceño. Había visto muchas cosas en su vida, pero aquel niño le daba la sensación de que era importante. Que no era un simple sobreviviente. Resiste, pequeño. Susurró. Tu historia apenas comienza. Las sirenas de refuerzo sonaban a lo lejos. El laboratorio ardía tras ellos, consumido por fuego y escombros. Y aunque los héroes habían triunfado en esa misión, sabían, en el fondo, que lo que habían visto era solo la superficie de algo mucho más grande.
Porque bajo esos experimentos de animales y humanos, bajo esas aberraciones sin nombre, se escondía un secreto que aún no podían comprender. Un secreto que, tarde o temprano, saldría a la luz.